Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar sobre una enfermedad relativamente frecuente en todo el mundo. Es la enfermedad de Parkinson. Para el efecto nos acompaña, como siempre, nuestro amigo, el doctor Alberto Alejo. Y el día de hoy hemos invitado a un experto en el tema, el doctor Miguel Uchuya, médico neurólogo de las clínicas Mesón de Santé, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Miguel? Estamos entonces para conversar con ustedes sobre esta entidad que afecta predominantemente a gente que está en los grupos etarios mayores. Sin embargo, no se descarta su presencia en gente relativamente más joven. Alberto, tal vez tú nos puedas precisar las estadísticas. Sí, amigos, vamos a ver en este cuadro la incidencia de la enfermedad de Parkinson en nuestra población que es atendida en la Clínica Mesón de Santé durante el año 2001. Así tenemos que esta enfermedad está dentro de las enfermedades del sistema nervioso que dentro del total de atenciones realizadas en la clínica representa el 1.4%. Y si este 1.4% lo llevamos a un 100%, vamos a encontrar que el Parkinson tiene una incidencia del 0.12%. Y como siempre, amigos, para recordarles lo que es la anatomía de cada patología que vemos, vamos a ver hoy día la anatomía del sistema nervioso. El sistema nervioso central, que está a la altura del cerebro, está compuesta por el cerebro y la médula espinal. Este es el sistema nervioso central. Aparte tenemos el sistema nervioso periférico, que ven como estas ramitas que salen de la médula se extienden por todos los brazos y extremidades, que son los nervios periféricos. Y además importante recordar anatómicamente la ubicación de la lesión. Aquí tenemos una persona, aquí tenemos su cerebro, se puede decir cortado a través, y en esta zona vamos a encontrar la sustancia negra, que es donde se localiza la lesión de la enfermedad del día de hoy. Bien, Miguel, y para comenzar a conversar un poco sobre esta enfermedad, ¿podríamos definirla? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa, es una de las más frecuentes enfermedades degenerativas. Hay una prevalencia de 80 a 160 casos por 100.000 habitantes, y es una enfermedad que algunos autores, por ejemplo, la llaman como un envejecimiento prematuro de ciertas neuronas del cerebro que están especializadas en producir la dopamina. En este caso vemos en este corte anatómico el mesencéfalo, donde se encuentra la sustancia negra, produce una sustancia que estimula los núcleos grises, la zona estriada, que es lo que nos permite realizar ciertos movimientos automáticos. ¿Podrías señalar nuevamente porque no están bien configurados? Ese es el mesencéfalo, este es el tronco cerebral. En la parte alta del tronco se llama mesencéfalo, hay una zona que se llama sustancia nigra, locus niger o sustancia negra, que es una zona donde se encuentra una gran cantidad de neuronas productoras de esta sustancia que forman parte de un circuito negro estriado. Se llama estriado porque hay núcleos en el centro del cerebro, núcleos grises, que son los que ayudan al comando de los movimientos automáticos de la parte motora del cuerpo. Ahora, es importante entonces que, tratando de hacerlo sencillo, solamente recuerden que existe una estructura en el cerebro que se llama sustancia negra, donde se produce una importante sustancia también llamada dopamina, que es la que va a estar deficiente en esta enfermedad. Y esta lesión de la sustancia negra, ¿de qué manera afecta a la persona? ¿Qué cosas le provoca? Bueno, la sustancia negra, o en este caso en la zona del mesencéfalo, se viene a ver, se viene a mostrar generalmente cuando hay un déficit de 60 a 80% de dopamina, en producción de dopamina, recién comienzan a sentirse los síntomas. Por eso se dice que en estas personas podría haber una etapa preclínica de Parkinson unos 10 o 15 años antes. Los problemas básicamente se reflejan en tres áreas importantes. Una es la parte motora. La persona tiene, por ejemplo, rigidez en ciertos movimientos, se pierden los automatismos de los movimientos.
Lo otro que es digamos, lo accesorio es el temblor. Es un temblor de reposo, una frecuencia de 6 a 8 ciclos por segundo. Lo que afecta mucho es la postura. Hay una predominancia de la acción de los músculos flexores. La persona tiene una postura en flexión. Eso implica una alteración en la marcha, una marcha como pedaleando, que tienen dificultad, por ejemplo, para atravesar, al encontrarse frente a un obstáculo, atravesarlo, o al encontrarse en el umbral de la puerta, poderlo atravesar. Muchas veces se acompañan de fenómenos neurovegetativos, aumento de cialorrea, o sea, de saliva, aumento de secreción grasa en el rostro. Son una serie de fenómenos que se van acompañando en función de cómo vaya evolucionando la enfermedad. Es importante decir que esta enfermedad tiene características definidas, pero que no todo paciente con Parkinson va a tener todos los síntomas descritos. Efectivamente, muchas veces muchos problemas de Parkinson al inicio pueden ser simplemente pequeños calambres en miembros inferiores, o algún pequeño temblor que dificulta la escritura. Muchas veces empezamos a notar alteraciones en la escritura, comienzan a escribir pequeñito, se va reduciendo la forma de la letra, y a veces son signos característicos de esta enfermedad. Y para que nuestros amigos también graben la idea, esta afección de la sustancia negra es importante porque justamente es en la zona donde tenemos el control y la coordinación de los movimientos, así también como el mantenimiento del tono muscular y de la postura. Entonces, si está afectada esta zona, va a presentarse, como nos ha contado el doctor Uchuya, el temblor, el problema con la expresividad del rostro, que es un rostro casi inexpresivo prácticamente. La amimia le decimos, ¿no? La falta de mímica en los gestos de la cara. Lo importante y lo que siempre recalco, que básicamente Parkinson es rigidez, es pérdida de la flexibilidad. La persona se siente más lenta para vestirse, más lenta para comer, más lenta para hacer sus gestos de la vida cotidiana, para el arrancar, para levantarse. Y sobre todo la persona, conforme va evolucionando la enfermedad, tiene que ser consciente que no puede hacer dos cosas a la vez. Tiene que pensar si va a caminar, tiene que pensar si va a hablar, tiene que pensar si va a realizar dos actividades al mismo tiempo. La persona tiene que ser más consciente de cada gesto que hace, porque como ha perdido los automatismos, entonces tiene que realizar pensando lo que tiene que hacer. Así es. Bien, y vamos a revisar un poco sobre las probables causas de esta enfermedad, que hasta el momento, desde que en 1817 lo describieran, no tenemos muy claro cuál es el origen. Alberto, tú has preparado algunas láminas sobre la etiología de la enfermedad de Parkinson. Sí, amigos, en la primera parte habíamos revisado en qué zona anatómica se encuentra el problema. Ahora vamos a revisar lo que ocurre cuando ya se investiga a más profundidad esta parte. Así habíamos visto que en esta zona se ubica la zona negra, y cuando vemos una persona normal, cuando investigamos esta zona, vamos a observar que el número de neuronas, acá por ejemplo tenemos 6 neuronas, pero cuando este mismo tejido de una persona que ha tenido Parkinson lo examinamos, vamos a encontrar esto, que el número de neuronas es menor. Y esto a su vez conlleva lo siguiente, que es que se ha visto que estas neuronas pueden estar afectadas, se ha planteado por influencia de tóxicos del medio ambiente, por una predisposición genética, o sea, ha habido algún antecedente familiar, por una falla en la producción de energía en lo que es mitocondria, que es un órgano muy pequeñito que da la energía, es la central eléctrica de la neurona, y por la producción de sustancias oxidantes. Son las etiologías que se han planteado hasta ahora. Como ven, son un conjunto. Y acá vemos una neurona, y aquí vemos la llegada de otra, aquí hay otra, y cuando vemos esta zona con un acercamiento, vamos a poder ver que esta es la neurona que recibe y esta es la que llega. Entonces, en esta zona que se está pintando de roja es donde se realiza el contacto.
¿Y por qué es importante esto? Porque si es que está disminuida la dopamina, que es una de las sustancias que ayuda a la transmisión entre las neuronas, esta capacidad de comunicación entre las neuronas disminuye precisamente por la disminución de la dopamina, que a su vez ha disminuido también la cantidad de neuronas. Al respecto, Miguel, querías conocer tu opinión porque hay algunos trabajos que dicen de que el Parkinson puede presentarse en gente joven y esto tendría alguna relación con la genética, y cuando se presenta en gente mayor más bien tendría una explicación tóxica. Hay varias teorías, como bien la expuso el doctor Alejo. Hubo en Estados Unidos, en los años 80, hubo consumo de heroína alterada, por ejemplo, con una sustancia que se llama MPTP, y esta sustancia produjo daño de la sustancia negra, y era gente joven que comenzó a hacer cuadro parkinsoniano por lesión de locus niger. Ahora, hay diferentes teorías, obviamente. La teoría de la apoptosis o la degeneración neuronal en personas de la tercera edad es la que, digamos, podría tener un poquito más de sentido en ellos. Ahora, en gente joven existe el Parkinson juvenil. Se ha estudiado, por ejemplo, en gemelos, uno afectado con Parkinson y otro no, y a la hora de hacer estudios como PET scanner, donde se ve el metabolismo de la dopamina del cerebro, en este paciente afectado hay un 50% de reducción. Habría alguna predisposición familiar en ciertos casos, pero eso no es del todo claro. Cuando se compara una población normal y testigos y gente de Parkinson, la incidencia es exactamente la misma. Bien, tenemos que agradecer desde ya las múltiples llamadas a nuestra línea telefónica, así que vamos a recibir una comunicación desde Surquillo. Aló, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, doctores. Antes que nada, les agradezco de antemano por la respuesta. Quería hacerle dos preguntas, si fueran tan amables. La primera es si de alguna manera una preexistente, digamos, epilepsia puede condicionar a futuro una situación de Parkinson. Y la segunda, que es un poco más personal, eventualmente cuando yo, digamos, transporto, cargo algún peso, digamos, por un tiempo más o menos prolongado, después en una etapa de reposo como que siento que los brazos o las manos tienen un temblor involuntario, ¿no? Quisiera saber si eso puede ser una característica que esté denunciando a futuro alguna situación similar como Parkinson. Bien, muchísimas gracias por su comunicación. Miguel, dos cosas importantes entonces. ¿Existe relación entre epilepsia y Parkinson? No, son dos entidades completamente distintas. Si bien en ambos hay neurotransmisores en juego, o la epilepsia se refiere a problemas más de corteza cerebral, estamos hablando de la parte superior del cerebro, y temblor, hay muchas causas de temblor. Existen diferentes causas de temblor y hay que comprender el motivo por cual hay temblor. Nosotros tenemos músculos agonistas y antagonistas, músculos que estiran y músculos que flexionan. La lucha entre ambos músculos es lo que uno llega a llamar el pulso, ¿no es cierto?, el control del temblor. Todos tenemos un pequeño temblor, un temblor fisiológico, pero en determinadas circunstancias ese temblor se puede acrecentar. Por ejemplo, si fumamos, si tomamos café, si tomamos alcohol, si tenemos, por ejemplo, enfermedades como sufrir de tiroides, o si sufrimos de asma y tomamos broncodilatadores, esas son causas que podrían favorecer un temblor. Existe una entidad especial que se llama temblor esencial. La diferencia del temblor esencial con el temblor de Parkinson es que el temblor esencial es el temblor que la persona presenta cuando está tomando un objeto, cuando se lleva la cuchara a la boca, cuando agarra un vaso o lleva la taza y comienza a sonar en el plato. La gente me dice, doctor, siento como si estuviera haciendo con castañuelas. El temblor de Parkinson es distinto, es un temblor de reposo, solamente se presenta en el momento en que la persona está en reposo y comienza a hacer un movimiento, no solo de la mano, puede ser la pierna, puede ser del pie o quizás de mentón. Son dos temblores completamente distintos. No quiere decir que el de Parkinson pueda tener a la larga un temblor en actitud, o sea, en un gesto, pero la diferencia es importante en ambos. Muy bien, tenemos bastante más que conversar con ustedes sobre la enfermedad de Parkinson.
Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con ustedes. Bien amigos, seguimos conversando con ustedes sobre enfermedad de Parkinson, que como hemos dicho es un problema que ocurre por la degeneración de una parte muy específica de nuestro cerebro que se llama sustancia negra y que produce una disminución de la dopamina. Esto va a tener una serie de consecuencias que ya las hemos conversado ampliamente en el primer bloque. Vamos entonces ahora a precisar, Miguel, cómo evoluciona en el tiempo esta enfermedad. Bueno, como les dije en un principio, la enfermedad se muestra cuando hay ya un porcentaje importante de pérdida de neuronas, ¿no? De 60 a 80% de neuronas, ahí comienza a presentarse el problema. Existen 3 etapas, digamos, marcadas en las personas con Parkinson. Los primeros 6, 7 años, que llaman el periodo de luna de miel, donde la persona le va muy bien con el tratamiento, puede mantener una vida normal, realizar sus gestos de la vida cotidiana, trabajar por un buen tiempo sin ningún problema. Hay un periodo, digamos, un periodo intermedio donde hay que hacer unos pequeños ajustes en la dosis de medicamento, comienzan a presentarse algunos efectos secundarios al propio medicamento. Hay que decirles que felizmente en los años 70 se descubrió la levodopa, que al ingresar en el cuerpo se convierte en dopamina, y esta dopamina sería una dopamina de reemplazo de aquella que ya no producimos. Entonces, este suplemento permite realizar todos los movimientos de manera automática motores, ¿no? Hay que pensar que Parkinson no solamente es solo motor, también implica la parte cognitiva, la parte intelectual. Así como uno es lento para moverse, las ideas también son lentas para expresarse. Hay una lentitud en la expresión, hay una serie de áreas de la parte anterior del cerebro que se ven afectadas, que es la zona frontal, y en esta zona intermedia es donde pueden comenzarse a presentar estos digamos, efectos secundarios del medicamento. La parte tardía es donde hay una mayor rigidez, una actitud de flexión, hay una mayor limitación de los movimientos voluntarios de la persona. La medicación, cada vez el periodo que dura el efecto es mucho más reducido. Hay que agregar inclusive medicamentos que desgraciadamente son un poquito más caros que los medicamentos comunes. La persona está mucho más limitada, necesita mucho más apoyo familiar, y donde básicamente desde el principio hasta el fin es el mantenimiento de ejercicio. La terapia física, que no implica más que caminar, hacer sus actividades diarias, no ponerse en un rincón y dejarse ir, teniendo en cuenta que a veces se acompaña una enfermedad crónica con un poco de depresión. Vamos a conversar sobre esos tópicos, pero permíteme hacer un pequeño alto para recibir una comunicación desde La Molina. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Ante todo, para felicitarles por su programa. Gracias. Y hacerle la siguiente pregunta. Bueno, una consulta más que todo. Mi mami tiene 60 años actualmente, se le presentó el Parkinson a la edad de 48 años, ella toma Sinemet y son varias las veces que ella acude a sus consultas y le dicen, ¿no?, de que tiene que tomar una pastilla llamada dipirideno, y la cual ella cuando la toma siente un temblor, siente dolor de cabeza, disminuye su actividad y cosas así, ¿no? En otras consultas que ha ido después, le pregunta el mismo doctor y le dice, ¿desde cuándo usted sufre Parkinson, no? Y ella le dice, desde los 48 años. Y después el doctor dice que, varias veces dice que le ha dicho de que no pareciera que fuera Parkinson lo que ella tiene, ¿no? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias por su comunicación. Indudablemente que para establecer un tratamiento adecuado hay que tener la seguridad del diagnóstico, ¿verdad, Miguel?
Bueno, la edad de inicio generalmente de Parkinson es entre los 55 y 60 años. Sin embargo, hay Parkinson juvenil. Yo he tenido oportunidad de ver adolescentes jóvenes con Parkinson. El caso de la señora es un probable Parkinson juvenil. Y el biperideno es otro de los medicamentos que se utiliza para frenar la acetilcolina, que es un medicamento que produce temblor, entonces, o que es un neurotransmisor que favorece el temblor. Por lo tanto, el biperideno, su función es esa, controlar el temblor. Pero a veces hay efectos secundarios de todos los anticolinérgicos. Se le seca la boca, o a veces hay cialorrea, aumento de saliva, trastornos digestivos, en fin, los medicamentos se van modulando en función de cada persona. No hay una regla estándar donde a todo el mundo se le tiene que dar igual dosis, sino la medicina se va repartiendo en función de cada persona. Por eso es importante, y eso siempre lo remarco, que el mejor médico es el paciente mismo, porque va a saber en qué momento necesita tomar tal dosis o bajar tal dosis. Es un intercambio de ideas entre el médico y el mismo paciente que va expresando en qué momento el medicamento lo beneficia o lo perjudica, porque es un modular de una radio para poder llegar a un afinamiento de que la persona se sienta bien y sobre todo tenga una buena calidad de vida. Así es. Tenemos una comunicación desde Surco. Aló, buenas tardes. Aló. ¿Tenemos la llamada? Está en el aire, por favor, ¿puede usted hablar? Bueno, aparentemente no está bien la llamada. Bueno, entonces estamos viendo de que existe un tratamiento farmacológico, solamente por mencionarlo también existe un tratamiento quirúrgico. Ah, tenemos la llamada. Sí, aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, mira, estoy llamando para hacer una consulta. Sí, diga usted. Tengo mi mamá de 67 años que sufre mucho con dolor de cabeza y no puedo hacer nada, no sé cómo puedo hacer porque le duele todos los días. Bien. Doctor, eso quisiera saber cómo puedo hacer. Bien, gracias por su comunicación. Bueno, el dolor de cabeza es uno de los problemas más frecuentes en la consulta del neurólogo. En todo caso, solamente qué recomendación general podríamos hacerle frente a una persona de esta edad, ¿no? Bueno, consultar al médico especialista. Y generalmente en las personas de 60 años para arriba son problemas de columna cervical, artrosis, la artropatía cervical que producen esos dolores. En cuanto al Parkinson, y hablamos en cuanto a terapia, hay que comprender que hay diferentes maneras de enfocar el tratamiento. Una es el reemplazo, o sea, la dopamina con la levodopa. La levodopa va acompañada de una sustancia que puede ser carbidopa o benseracide, que permiten que solamente se libere la dopamina necesaria en el cerebro. Ese es uno. Después hay medicamentos que ayudan, son agonistas de la dopamina, que ayudan a que los receptores de dopamina sean mucho más eficaces con la poca dopamina que hay disponible, por ejemplo. Hay otros medicamentos que bloquean la destrucción de dopamina. Entonces, al bloquear la síntesis de la dopamina, queda más dopamina remanente y eso se usa para continuar reciclándose. Hay otros medicamentos como son los inhibidores de la monoaminooxidasa B, por ejemplo, la selegilina, que son antioxidantes, ayudan a la dopamina a actuar. Y una de las teorías que mencionó el doctor Alejo es la mitocondria y sobre todo la producción de radicales libres. Entonces, los antioxidantes son importantes también en la prevención y en la ayuda a la dopamina a actuar. El problema es cuándo dar dopamina, cuándo dar agonistas, ayudantes de la dopamina, cuándo empezar con neuroprotectores o antioxidantes. Eso ya depende de cada caso, de cada persona. Hay autores que preconizan que hay que dar la dopamina lo más tarde posible, hay otros que piensan que hay que empezar el tratamiento desde el inicio, otros que empiezan con selegilina, por ejemplo,
Es cuestión de, como le digo, enfocar cada persona individualmente, no hay una regla de oro. Muy bien, tenemos una comunicación desde San Miguel. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Una pregunta, yo tomo sinaricina hace como 5 años porque tuve algunos mareos. Parece que era del oído interno, eso que le llaman pseudomenier, algo de eso. Me han dicho que puede producir mal de Parkinson, es la pregunta. Bien, ¿Y qué riesgo tiene en ese caso la sinaricina? O conveniente, ¿no? Bien, gracias por su comunicación. Indudablemente el medicamento prescrito por el médico por un tiempo prudencial es relativamente seguro. Hay parkinsonismos que son secundarios a ciertas drogas. Por ejemplo, las medicinas psiquiátricas, los neurolépticos producen eso. La sinaricina produce parkinsonismo. No es una medicina para tomarlo eternamente, es para problemas de oído, de laberinto, problemas de mareos, que se toma un mes, punto. No se toma eternamente esa medicina, produce parkinsonismo, y para que esa medicina pueda limpiarse en el organismo hay que suspenderlo y por lo menos esperar un retiro de un par de años para que los efectos nocivos del medicamento ya no sigan afectando a la persona. Quizás si evaluamos a la persona encontraremos que tiene una pequeña rigidez o que tiene un temblor postural o un temblor de reposo. Es bien conocido en el mundo neurológico. Bien, amigos, estamos conversando con ustedes sobre enfermedad de Parkinson y tenemos una comunicación desde La Victoria. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Primero para felicitaros por el programa, excelente. Gracias. Y hacerle una pregunta. Tengo a mi madre de 73 años. Hará como 3 meses comenzó a temblarle el brazo izquierdo. Fuimos al seguro y le recetaron unas pastillitas y ahí leyendo decía pues Parkinson. Pero ahora se le ha agudizado más, o sea, cuando ella coge una cosa, también le tiembla, ¿no? Pero a veces pienso yo que también es el sistema nervioso porque acabamos de pasar por un momento difícil, hemos perdido a mi papi. ¿Cuánto lo sentimos? Con cáncer al hígado, 3 años, y supongo que debe ser el sistema nervioso o Parkinson. Yo llamo para que usted me explique y qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué le puedo dar? Porque el brazo, cada vez que coge algo le tiembla el brazo, ¿no? Bien, gracias por su comunicación. En primer lugar, darle nuestras condolencias por esa lamentable pérdida y decirle que lo que más tiene que darle es el cariño de la familia y mucha comprensión. No olvide que estamos hablando de una persona mayor que está enfrentando un momento realmente difícil. En cuanto al temblor, Miguel, ¿qué podría hacer para ayudar a su mami, nuestra televidente? Vuelvo a repetir, no todo temblor es Parkinson. Hay que evaluar a la persona a ver si hay signos de rigidez asociados. Otra de las causas que favorecen el temblor son justamente las situaciones ansiosas, situaciones emocionales, problemas reaccionales, y es muy probable que quizás tenga ella un pequeño temblor esencial o quizás sea un temblor secundario a un problema ansioso. Habría que evaluarla. Una prescripción por es imposible darla así. Así es. Bien. Quisiéramos sí darle algunas recomendaciones sobre la vida cotidiana de la persona con Parkinson. Hay una serie de actividades diarias que tienen que tener algún mecanismo especial y Alberto nos ha preparado algunas láminas. Sí, amigos, el propósito de las láminas es orientarlos a ustedes cómo pueden ayudar a su familiar que ya sufre esta enfermedad y que puede ser que tenga limitaciones serias. Entonces, sí tenemos en esta primera lámina cómo levantarse de la cama, cómo el paciente puede levantarse y tratando que lo haga solo, pero siempre supervisándolo. En esta primera fase el paciente está acostado de forma total y lo que hace es agachar la cabeza, pegar la barbilla al pecho y luego apoyarse en los codos y poco a poco ir incorporándose. Luego, una vez que está bien seguro de esta posición, empieza a girar las extremidades hacia afuera hasta que ya pueda apoyarse y ya levantarse. Otra actividad importante que deben ustedes tener en cuenta, sobre todo la familia, es que en el baño deben colocar aditamentos que permitan al familiar apoyarse para poder agacharse y luego levantarse. Acá pueden ver como unos bastones que permitirían, fijos por supuesto, que permitirían soportar el peso de la persona y poder hacer su higiene. Y luego,
se puede también en la ducha colocar estos soportes de apoyo para poder levantarse y sobre todo en el piso de la tina colocar un antideslizante que se puede conseguir en el mercado. Bien, y antes de continuar con estas recomendaciones vamos a recibir una comunicación desde Chorrillos. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ante todo, gracias por su respuesta. Doctor, quería preguntarle, ¿esta enfermedad es hereditaria? Porque mi abuelito murió, tenía esta enfermedad, ¿no? Y si también se puede dar a consecuencia de los golpes en la cabeza. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted por su comunicación. Bueno, en realidad la etiología por trauma no la he revisado alguna vez. No sé si tú tengas alguna información. Bueno, la enfermedad de Parkinson los elementos para poder decir que es hereditario son muy pocas. No hay estudios concretos de que pueda decirse que hay herencia en esto. Como le expliqué antes, el riesgo que se presente en una persona sin antecedentes como con antecedentes es casi igual. Existen algunos ejemplos de Parkinson post-trauma. Tenemos el caso del boxeador Cassius Clay. Se han descrito casos de Parkinson postraumático, pero con agresiones, golpes, a menudo frecuentes. El caso de este boxeador está descrito en la literatura Parkinson por golpe, en este caso por boxeo, ¿no? Pero en este caso son golpes repetitivos, no por un solo golpe en la cabeza. En absoluto, en absoluto. Muy bien, tenemos una importante información para todos ustedes que se las mostramos enseguida. Bien, y para continuar con el tema, Miguel, hay dos cosas importantes en cuanto a la alimentación. Por un lado están los fenómenos que pueden presentarse por la misma enfermedad, y por otro lado la relación que existe entre el consumo de proteínas y la medicación, que quisiera que lo comentes. Efectivamente, la dopamina son proteínas, y a la hora de que uno ingiere la dopamina se absorbe en el yeyuno, pero si al mismo tiempo nos alimentamos de proteínas, hay una competición de proteínas, por lo tanto la absorción del medicamento es menor. Entonces, en conclusión, lo que se recomienda es que haya una distancia entre la ingesta de la medicación y el consumo de proteínas. Lo que se recomienda, por ejemplo, cuando la persona tiene ya un Parkinson avanzado y la dopamina es necesaria en buena cantidad, se recomienda que la medicina, la dopamina, la levodopa, se tome antes de ingerir alimentos, por lo menos media hora antes. Tratar en lo posible de reducir el consumo de proteínas en el almuerzo, por ejemplo. Que hay una distancia, una media hora antes del desayuno, proteínas hay leche, por ejemplo. Entonces hay una competición entre ambos y lo que se hace es tratar de respetar que la absorción del medicamento sea mejor. Ahora, las personas que tienen Parkinson tienen tendencia a estar estreñidas, constipadas, entonces se les recomienda que coman mucho más fibra, más frutas secas. Uno, por la misma enfermedad, hay una pequeña disautonomía asociada, pero otra por los mismos medicamentos o los anticolinérgicos, también pueden favorecer el estreñimiento. Inclusive hay trastornos a nivel vesical, pero en la vejiga. En la vejiga, pero a veces asociados, son personas de la tercera edad, a problemas prostáticos. Hay que discernir bien si es propio del medicamento anticolinérgico, en ese caso pues biperideno, o por problemas urológicos de la persona a esta edad. Es recomendable evaluarlo también a ese nivel. Es importante en lo que es parte higiénica de la persona, la marcha. La marcha es lo más importante en la autonomía de la persona. Enseñarles a caminar. Hay un pequeño truco que es el de levantar las piernas cuando encuentra uno un obstáculo. De esa manera uno puede arrancar y continuar la marcha. Muy bien. Tenemos que recibir una llamada de San Martín de Porres. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, tengo una pregunta y a la vez una preocupación, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. Yo tengo 36 años. Esta preocupación se debe a que, bueno, yo tengo una tembladera que hace 4 años más o menos empezó en forma leve, ¿no? Es decir, cuando tomo mis alimentos tengo ese problema de que no puedo tener un equilibrio, un pulso normal, tengo una tembladera en manos. Ahora, esto
me da la impresión, antes escuché, decía el doctor, de que no se sabía si había una probabilidad de que esto se heredaba. Tengo a mi padre que tiene 68 años, que él era un técnico electricista, y justamente dejó trabajar, incluso hacer sus cachuelitos por ahí, por el problema de que no podía agarrar bien sus herramientas, tenía una tembladera tremenda de ambas manos, ¿no? La preocupación es porque, digo, qué raro, de todos mis hermanos, yo soy el que más o menos tiene esos mismos problemas que se están presentando, ¿no? Quisiera que el doctor me saque dudas o qué puede ser, ¿no? Bien, gracias por su comunicación. No olvidemos que el temblor de la enfermedad de Parkinson se exagera cuando la mano o la extremidad está en reposo, al contrario de los otros tipos de temblores. En todo caso, Miguel, quisiera tu comentario. La persona que llamó creo que ha comprendido mal. Estamos hablando de Parkinson. No hay una herencia en Parkinson clara, determinada. El señor lo que tiene es muy probable que tenga temblor esencial. Esa es otra entidad. Esa es una entidad, o sea, una enfermedad de origen probablemente hereditario. Lo más frecuente es que haya antecedentes de padres, hermanos, abuelos que tiemblan. Esa es otra cosa, ese es temblor esencial, eso no es Parkinson. Obviamente usted necesita un tratamiento de apoyo, existe, y ciertas pautas de vida diaria para poder mejorar el control de ese temblor. Bien, y tenemos más recomendaciones preparadas por Alberto. Sí, amigo, la siguiente recomendación tiene que ver con otro aspecto cotidiano de la vida de cualquier persona, el acostarse. El acostarse también es todo un problema para la persona que tiene estas limitaciones. Lo que tiene que hacer es primero sentarse en el borde de la cama, y luego colocar la almohada a la altura de la cabeza para que al momento que se incline de costado caiga sobre la almohada, calculando la distancia. Luego, ya una vez que una vez que ya logró apoyar la cabeza en la almohada, sube en forma junta las piernas y sube todo el resto del cuerpo y se acomoda. Otra cosa importante es cuando las personas llegan a caerse al suelo. Lo que tienen que hacer es primero arrodillarse y buscar un objeto del cual agarrarse, cogerse. Y luego una vez que se ha cogido, busca qué pierna puede tener la que está menos afectada y sobre esa apoyarse. Y luego progresivamente ir subiendo el resto del cuerpo y luego sentarse sobre el objeto sobre el cual se está apoyando. Bien, amigos, entonces estamos revisando una serie de recomendaciones de la vida diaria de una persona con Parkinson. Tenemos mucho más preparado para ustedes y lo vamos a seguir viendo en el siguiente bloque. Ya venimos. Bien, amigos, seguimos conversando con ustedes y tenemos una comunicación desde Ingeniería. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Sabe qué, doctor? Soy una paciente también de Parkinson. Me dio a raíz de que me operaron del seno y cuando me hicieron las quimioterapias, me puse nerviosa. Y de ahí bajó todo mi nivel de valentía, de coraje, ¿no? Y así que fui al neurólogo y el neurólogo me mandó viperidina y carbamida, pero la tomo a la mitad de cada una, pero de vez en cuando me tiembla el cuerpo, ¿no? Ni la mano, porque me han hecho la tomografía del cerebro, está normal. Y yo quisiera saber, doctor, si hay otro remedio más eficaz, porque los remedios que dan en el empleado son básicos. Y entonces, después también mucho me deprimo. ¿Qué consejo me podría dar usted, doctor? Bien, muchísimas gracias por su comunicación. Primero, no se deprima, todo tiene solución. Y justamente de ese punto vamos a conversar en este bloque. Finalmente, yo creo que es importante que remarques el concepto del manejo de los medicamentos, que la señora está tratando de encontrar ella sola su dosis. Es importante puntualizar que muchas personas con cuadros depresivos pueden simular un Parkinson. En depresión hay falta de ánimo, apatía, lentitud, a veces un pequeño temblor ansioso, y al principio, cuando son cuadros depresivos de primer inicio, pueden simular un Parkinson. Sin embargo, hay que saber que gente con Parkinson son más susceptibles a tener cuadros emocionales asociados, depresión, un poco por el problema que tiene para aceptar la enfermedad, por las limitaciones que encuentra
y porque en la medida que se va desarrollando en la vida diaria encuentra pues que ya no se desarrolla como antes. En cuanto a la medicación, hay que remarcar que la piedra angular del tratamiento es la dopamina, la levodopa-carbidopa, que es lo que recibe la señora. Obviamente hay una serie de medicinas que se dan asociadas, ya lo expliqué antes, agonistas dopaminérgicos, o sea, que ayudan a la dopamina a actuar mejor, y que conforme el periodo de evolución del Parkinson sea más acentuado, se van dando estas medicinas. En los últimos años de Parkinson, la persona comienza a tener fluctuación de performance, o sea, de actividad. El efecto del medicamento es menor. Comienzan a tener efectos secundarios, comienzan a bloquearse mucho más rápido. Entonces existen medicinas como los inhibidores de la COMT, que es una enzima que bloquea la destrucción de la dopamina que queda para que quede un remanente y siga actuando. Entonces se reparte el medicamento no se toma entero 2 veces al día, sino hay que repartirlo, porque por ejemplo la duración de cada toma tiene un tiempo de 4 horas como promedio. Entonces de nada sirve tomar una medicina temprano en la mañana y otra en la noche, y en el día, ¿qué pasó? Entonces hay que repartir el medicamento, generalmente tomas a la mitad, o cuando el efecto del medicamento es mucho. Hay gente que ya es demasiado susceptible a la dopamina y comienzan a hacer movimientos, todo lo contrario. Parkinson es rigidez, se da dopamina para que se mueva, pero comienzan a hacer movimientos exagerados de piernas, de brazos, semivalismo, y entonces hay que dosificar la dosis, reducir quizás a 1/4 con menos periodo de tiempo, e inclusive a veces cuando hay sobresaturación de medicina sobre la persona, ya no las tolera, se hace lo que comúnmente se recomienda, se toma un feriado, o sea, varios días de descanso sin medicinas, se recomienda a veces hospitalización. La persona no puede tolerar la falta de medicinas por la rigidez, por el temblor, entonces se da un feriado de medicinas, hospitalizado con apoyo de otro tipo de medicamentos, ansiolíticos, relajantes, y muchas veces la persona sale renovada, con menos dosis de medicamento y con menos digamos, molestias en cuanto a rigidez, temblor, ansiedad, que es lo que acompaña muchas veces a las personas que tienen este tipo de problemas. Bien, y vamos a terminar con las recomendaciones que nos ha preparado Alberto. Sí, amigos, estas últimas láminas refuerzan un aspecto muy importante que ya mencionó Miguel. El aspecto del andar se recomienda al paciente cuando ya siente como que se le empieza a querer caminar rápido y luego se cae. Lo que se recomienda es que apoye los pies en los talones y así empiece a andar. Y siempre debe buscar andar como que de costado, como yendo así en forma ondulante, porque si va de frente se empieza a acelerar y luego se cae. Entonces la recomendación es que se apoye en los talones y empiece a andar como si fuera un camino ondulante. Y otra recomendación importante es que para el paciente la relación entre el médico y la familia es muy importante para mantener sobre todo el ánimo del paciente y que empiece a aceptar. Por ejemplo, que el nieto o la nietecita acompañe al abuelito a hacer sus ejercicios indicados por un especialista. Y de igual manera, cuando se invita al abuelito a participar en las actividades de los niños, de los hijos, de los nietos, a que lo lleven a pasear, y esto hace que el abuelito que sufre o la abuelita que sufre Parkinson no se sienta aislada, porque si no se refuerza esa depresión que es también característica de esta enfermedad. Muy bien, tenemos una comunicación desde Villa María. Aló, buenas tardes. Aló, doctor, buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Doctor, para consultarle ¿qué podría darle a mi papá? Porque tiene mucha rigidez. O sea, me recomendaron una pastilla que salió ahora último, Finartrit se llama la pastilla, para la rigidez. Y yo quisiera saber, por favor, si sería bueno darle esa pastilla, porque mi papá tiene mucha rigidez por causa del Parkinson. Muchas gracias. Bien, gracias por su comunicación. Indudablemente el tratamiento de Parkinson está orientado a tratar este problema.
Bueno, hay que distinguir dos tipos de rigidez. Está hablando de una rigidez probablemente articular, que puede estar ligado a una osteoartrosis, y a la rigidez de Parkinson. La rigidez de Parkinson es distinta, es lo que se llama una rigidez plástica. La persona se mueve como un tubo de plástico, ¿no? Se va moviendo de a poquitos. Uno mueve las extremidades progresivamente y hay un fenómeno que se llama de rueda dentada, o sea, se siente como si estuviera avanzando de a pocos. El tratamiento o la piedra angular, lo vuelvo a repetir, es la dopamina, asociada a una serie de medicamentos en función del estado de la persona. Y algo que quería remarcar es la parte neuropsicológica, la parte cognitiva de las personas con Parkinson. Como hay la parte frontal se ve afectada en ellos, hay pues una serie de fenómenos que se presentan, por ejemplo, la pérdida de los automatismos, la pérdida de la voluntad, la pérdida de la iniciativa, hay un pequeño deterioro de lo que es memoria, de la atención. Entonces es muy importante el apoyo que se le dé a la familia, el estímulo, no dejarlo que se abandone a la persona, sino comienza a perpetuar él mismo su rigidez y comienza a ser mayor su autonomía o el ser dependiente de otras personas. Obviamente, siempre digo a la persona, la enfermedad va avanzando conforme la persona va envejeciendo, porque es propio de uno que las neuronas se vayan deteriorando. Pero en la medida en que lo acompañemos y lo ayudemos en las partes finales de la enfermedad, que no es por Parkinson que uno puede tener problemas mayores, sino por las cosas que se asocian, infecciones o los problemas propios de la persona de la tercera edad. Es importante entonces la ayuda que se le puede dar de la parte cognitiva, neuropsicológica. Hay grupos de personas de la tercera edad, clubes, donde pueden asociarse y participar de manera que ellos se sientan útiles de alguna manera. Bien, vamos a recibir una comunicación desde San Miguel. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Lo felicito porque su programa es fantástico, doctor. Gracias, muy amable. Quisiera hacer referencia al doctor que está exponiendo si la dopamina que él acaba de especificar también puede evolucionar en una persona psiquiátrica. Y en segundo lugar, doctor, yo quisiera también que en su exposición que usted hace hiciese referencia sobre los problemas psiquiátricos también, porque usted sabe que acá en el Perú, cuántos pacientes psiquiátricos requieren también de su ayuda, doctor. Le agradezco bastante, doctor, por su contestación. Muchísimas gracias por su estimulación y en todo caso, justamente es a lo que se refería el doctor Uchuya. Solo brevemente, entonces, ¿qué sería lo adecuado? Bueno, los pacientes psiquiátricos necesitan de medicinas que se llaman neurolépticos. Son medicamentos que bloquean los receptores de dopamina y que desgraciadamente favorecen un parkinsonismo. En ellos no es que haya déficit de dopamina, tienen su dopamina como cualquier persona. Lo que pasa es que toman medicinas que para frenar ciertos impulsos o síntomas psiquiátricos tienen que tomar medicamentos que bloquean la dopamina y que desgraciadamente hacen fenómenos parkinsonianos sin ser Parkinson. Bien, el tiempo nos ha vencido y tenemos que agradecer la presencia de nuestro amigo el doctor Alberto Alejo, así como del doctor Miguel Uchuya, médico neurólogo de las clínicas Maison de Santé. ¿Usted está subido de peso? ¿No puede controlarlo? Bien, en la clínica Maison de Santé estamos haciendo el tratamiento quirúrgico de la obesidad cuando ya no ha funcionado la dieta y hay una serie de enfermedades que mañana vamos a mostrarles. Vamos a enseñarles una cirugía de esta importante enfermedad. Bien, tenemos una cita como siempre a las 7 de la noche y mañana a las 2. Buenas tardes.